Lo tiramos. Bueno, pues ya hablamos también de libros hace unas semanitas en Ponte Chueca y volvemos a hablar de literatura porque también hay otra novela muy recomendada, iba a decir recomendable, creanda. Claro, crean todo, para ese veranito. ¿Os parece que hablemos con su autor? Por supuesto. Atención, porque tenemos al otro lado del teléfono ya a Óscar Hernández Campano, que es un auténtico placer tenerlo también aquí en este podcast. Óscar, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Nosotros encantados de recibirte, ¿qué tal tú? Muy bien, pues nada, encantadísimo de estar con vosotros y de charlar un ratito en este día veraniego. Uh-huh. Un día veraniego y además el verano es buen momento para leer libros, ¿no, Óscar? Para mí es casi la mejor época, el pleno verano y el pleno invierno también, ¿no? Con máximo calor y máximo frío. Es cuando te recoges más y leer es muy bonito en esta época. La verdad. Sí, y supongo que se nota en el tema de las ventas, ¿no? Que cuando más tiempo tiene la gente para relajarse un poquito en las vacaciones, bajarse a la playa un rato con tu libro. ¿Y vosotros notáis que en verano la gente lee más? Bueno, es complicado saber exactamente las fechas, ¿no? Pero sí que es cierto que, cuando hablas con alguna librería sí que hay varios periodos al año, concretamente, justo antes de vacaciones, y luego la época, digamos, de Navidad, pues que sí son cuando la gente, digamos, o bien para hacer regalos o bien para leer, porque está libre, tiene más tiempo libre, pues sí se notan. Uh-huh. Pues hablando de libros, el que está recién publicado es 50 años no son nada. Óscar, cuéntanos un poquito de esa nueva novela. Pues 50 años no son nada, que he publicado en la editorial Legales. Uh-huh. Es el reencuentro, la secuela, la continuación, como queráis llamarla, de El viaje de Marcos. El viaje de Marcos es una novela muy conocida dentro del colectivo LGTBI. Uh-huh. Gané el premio Odisea hace muchos años por ella y bueno, pues la verdad es que se convirtió y sigue aún en día siendo un libro referente para muchísimos gays y el colectivo LGTBI en general. Sí que lo es y además lo conocemos. Y después de tantos años, pues no sé, he sentido la necesidad de regresar a aquel universo, al pueblito donde suceden los hechos, pero así como aquella estaba ambientada en los años 70, pues ahora estamos en la actualidad. Una actualidad que en teoría, porque de eso trata un poco el libro y de ahí el título, ¿no? 50 años no son nada. Una actualidad que no es tan de color de rosa, ¿no? Como quisiéramos pensar desde el colectivo LGTBI. Y bueno, los últimos hechos nos dan un poco la razón en este sentido. Hemos conseguido avances con las leyes, pues fijaos, el 2005 con el matrimonio igualitario, España fue de los pioneros, etcétera, y sin embargo hoy en día muchos de esos derechos están poniéndose en duda. Y los derechos que muchos de los gays de hoy en día que han nacido ya, digamos, con una libertad asumida por la sociedad, ahora de repente pues se pone todo en cuestión, ¿no? Y hay agresiones más que nunca, etcétera. Y de todo eso pues habla el libro, además de retomar obviamente la historia de Marcos y de nuevos personajes que aparecen en esta secuela. Uh-huh. Y bueno, el viaje de Marcos, que como tú bien dices, y aquí lo consideramos también, es un hito de la literatura gay española. Uh-huh. Aquí casi todos los hemos leído. De 2002, o sea, está escribiendo ya como a otra generación de homosexuales y del colectivo LGTBI. ¿Cómo lo has enfocado? ¿Has seguido lo que es la misma esencia o te has centrado, pues como eso, en cositas un poquito más actuales? Pues he querido hacer un poco las dos cosas. Como bien dices, es una nueva generación. De hecho, el viaje de Marcos lo escribí entre el año 95 y 96, aunque luego se publicó en 2002. Uh-huh. Está ambientado en 2020. De hecho, sí que aparece esa diferencia generacional, porque por un lado está el que ahora llamo el abuelo Marcos, que es el Marcos original, pero que ahora ya es un hombre de 69 años, con su pareja, que es más o menos de su misma quinta, y otros personajes también mayores, que representan a aquellos que lucharon contra el franquismo, que vivieron la transición, ¿no? Luego están los de la generación de los baby boomers, que ahora están muy de moda, o estamos, yo soy de esos, de los 40 y tantos, que somos los que vivimos ya nacidos con la democracia,
vivimos la consecución de los derechos poco a poco, con leyes de parejas, con libertades, con referentes en la tele, etcétera, en los años 90 y principios de 2000. Y está la generación, vamos a decir, millennial, la de los más jóvenes, los que nacieron con el siglo XXI, que hoy en día han crecido en libertad y deberían haber podido, digamos, gozar de la lucha, de los frutos de la lucha de las dos generaciones anteriores. Y en cambio se encuentran con que tienen que defender unos derechos que están puestos en duda, ¿no? Entonces las tres generaciones Totalmente. Están presentes en la novela a través del abuelo Marcos, a través de los personajes de mediana edad, vamos a decir, y a través de Marcos el joven, que es el nieto del Marcos original, que viaja a Molinos Viejos con su novio, que también es gay, y se encuentran con que las cosas no están tan bien como pensaban, ¿no? Y digamos que se enfrentan, no es que se enfrenten, sino que se contrastan la visión de la circunstancia y del colectivo LGTBI desde diferentes generaciones. Óscar, ¿por qué es una secuela del viaje de Marcos tantos años después? ¿Cómo ha surgido? Pues bueno, la verdad es que nunca pensé que la escribiría. Cuando salió el viaje de Marcos y tuvo tanto éxito y bueno, en su día me pedían una continuación, yo siempre me negué porque estimaba que la novela estaba bien como estaba, pero con el paso de los años, 25 años desde que yo la escribí, empecé a plantearme varias cosas. Por un lado, quería saber qué había sido de los personajes, ¿no? Dentro de lo que es la ficción. ¿Qué sería de Marcos? Que lo dejamos allí ya, pues, al volver al pueblo, al acabar su viaje, pues no sabemos qué sería de él el resto de su vida, etcétera. Y por otro lado, las circunstancias, como he comentado, sociales, políticas, en España, en estos últimos 5 años, pues me hicieron replantearme que tenía que hablar sobre estos temas, que tenía que denunciar en cierta manera públicamente a través de la literatura que los derechos que tanto han costado de conseguir están ahora poniéndose en duda, que el discurso de odio está normalizándose y parece que sea una opinión más, que el odio sea una opinión más. Eso no puede ser. Entonces yo como autor me vi un poco en la tesitura de tener que hablar sobre este tema y se me ocurrió que podía conjugar las dos cosas, recuperar a los personajes del viaje de Marcos, reencontrarme con ellos, dar respuesta a los lectores que querían saber qué habían sido de ellos y por otro lado hablar de la situación actual de bueno, pues lo que acabo de comentar en España, de nuestros derechos, etcétera, y todo eso conjugado en una novela que tiene, digamos, como eje central la figura de Alejandro, del chico molinero que escribía poesías y que resulta que se ha convertido póstumamente pues en un poeta famoso. Y un poeta que unos quieren reivindicar como poeta gay y en cambio la ultraderecha quiere reivindicar como pues poeta heterosexual, macho ibérico, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues un poquito con todos estos ingredientes me puse manos a la obra. Con 50 años no son nada. Yo me alegro un montón de que haya esa secuela de El viaje de Marco. Lo que no me gusta nada, que desgraciadamente es lo que tú estás comentando, ¿no? Que parece que hay un retroceso en España, que estamos volviendo como atrás y que tenemos que volver a salir a la calle a reivindicar cosas que ya estaban asumidas y ya estaban aprobadas y derechos ya un poco como tenían que ser, pero bueno. Hablando de derechos LGTBI y de visibilidad, también Óscar recientemente ha recibido un premio, José. Sí, ha recibido el premio Museari de Literatura 2021. Bueno, ese mismo año. Que concede a muchas personas de diferentes creadores y, según dice el jurado, su lucha constante en favor de la mejora de los colectivos del colectivo LGTB. Como sabemos, bueno, El viaje de Marco es un libro que todos conocemos y que nos ha dado y nos ha abierto ventana a muchas personas que leímos el libro en su época. ¿Cómo se recibe el premio, un premio tan importante para el colectivo? Pues se recibe con mucha alegría, con mucha humildad y también con mucha responsabilidad. Fue una emoción muy grande saberme reconocido como
como Premio Museario de Literatura 2021, además al conjunto de la obra, ¿no? Ya no a un libro en concreto, sino a un, digamos, a un común denominador en mi obra en la defensa de los derechos LGTBI, apelando al respeto, a la reflexión, etcétera. Entonces, bueno, pues me lo dieron, digamos, la gala fue hace una semana y media, fue muy emotiva. Además compartí, vamos a decir, escenario con figuras como Abel Azcona, en fin, como Alicia Castro, creo que es el apellido, perdón si me equivoco, una cantautora, en fin, diferentes creadores que hemos reivindicado y hemos apelado al respeto y a la defensa de los derechos del colectivo, porque como muy bien comentabas, es que nos encontramos de sopetón con que toda la lucha está en riesgo, ¿no? Toda la lucha de tantos años, de nuestros, vamos a decir, abuelos en el colectivo, de nuestros padres en el colectivo, de gente que ahora ya está en la tercera edad, que se ha partido la cara y algunos han dejado la vida en aquella época, luchando contra el franquismo incluso. Y ahora, de repente, cuando teníamos un montón de leyes aprobadas y una aceptación social inmensa y España era un ejemplo en el mundo, de repente, se vuelve a poner encima de la mesa que no, que el matrimonio no puede ser, que si el lobby, que si esto, que si... No. Entonces, las generaciones más jóvenes tienen que luchar, tienen que seguir, tienen que defender los derechos que tienen, porque si no nos van a enviar al armario otra vez y nuestros libros van a ser prohibidos, y como está pasando en unos países de la misma Unión Europea. Efectivamente, como en Hungría, por ejemplo, ¿no? Sí, hace muy poco, un libro del escritor Lorenz Schimmel que vive aquí, y un libro para niños además, donde se muestran diferentes tipos de familia, etcétera, lo han prohibido, lo han censurado, lo han retirado de las librerías. Eso es un país de la Unión Europea. ¿Quién nos dice que dentro de 5 años no pase lo mismo en España? Claro. Y que 50 años no son nada, El viaje de Marcos y todos los libros de editoriales como Egales, por ejemplo, especializada, pues sean prohibidos. Sí, retirados. Entonces, claro, ahora mismo suena a distopía, ciencia ficción, pero vamos en un sendero que por eso tenemos que defenderlo, ¿no? Y eso he intentado alertar en cierta manera, en 50 años no son nada, con un microcosmos pequeñito como es Molinos Viejos, pero donde ya gobierna la ultraderecha y donde intenta pues cercenar los derechos y la integridad incluso de los protagonistas. Bueno, para quien nos esté escuchando, bueno, hace una semana nosotros en el Instagram de Ponte Chueca pusimos muchos libros que nos recomendaban nuestros oyentes, y entre ellos había muchos que eran tuyos, eran de tu autoría. Y luego también, por ejemplo, hemos visto que has participado en el libro de Vagos y Maleantes, ¿no? Que es como una recopilación de mini relatos. Sí, Vagos y Maleantes lo publicó Egales en 2019 y reunió a una serie de autores, entre los que tuve el honor de estar. Y además, en el relato con el que participé, que se titula Viaje a la Arcadia, yo ya lo planteé en ese momento como una especie de puente, de nexo entre el viaje de Marcos y la novela que ya tenían en aquel momento en mente, que iba a ser 50 años no son nada. Por lo tanto, los personajes que aparecen en ese relato, en Viaje a la Arcadia, dentro de la antología Vagos y Maleantes, vuelven a aparecer en 50 años no son nada, ¿no? Entonces, a quien realmente le guste mi obra, pues sería también muy interesante que se leyera ese relato, ¿no? Y en cualquier caso, la literatura LGTBI es muy importante que se lea, que se comente, que se preste, y que también a las personas que no son LGTBI que se les hable de esta literatura, ¿no? Porque es una forma de que empaticen y de que conozcan y de que aprendan que vivimos las vidas como los demás, ¿no? Dentro de la diversidad y la pluralidad que tiene el género humano.
Claro. Pues a mí se me está acumulando ya el trabajo para este verano. Tengo ya muchos libros que leer. Así que 50 años no son nada. Ya está también a la venta. Lo tengo acumulado con el de Pablo Welly, que lo entrevistamos hace unas semanitas. Y yo quiero una pregunta así para terminar. Óscar, ¿me tengo que leer El viaje de Marco para 50 años no son nada o puedo ir de forma independiente? Porque yo tengo que retomar, yo no tengo memoria limitada. Tendría que volver a leer. Me alegra que me hagas esa pregunta porque no es preciso haberse leído El viaje de Marcos. De hecho, es una de las cosas que me planteé a la hora de escribir, porque por eso decía que no es una segunda parte al uso o una secuela como las que estamos acostumbrados, sino que es una novela con entidad propia. Quien se haya leído El viaje de Marcos, pues verá que tiene que vuelve a ese paisaje, que vuelve a esos personajes, pero quien no se lo haya leído va a entender perfectamente todo lo que pasa. Tiene la información precisa, necesaria y suficiente para conocer el pasado de los personajes. Por lo tanto, es una novela que está construida para que sea entendida y que pueda ser leída como novela independiente, absolutamente. Luego ha ocurrido una cosa graciosa o divertida o entrañable incluso, que es que hay personas que se han leído 50 años no son nada, no conocían El viaje de Marcos y me han escrito por redes y me han dicho, me voy a leer la precuela. ¿No? Claro. Es gracioso, ¿no? Porque me gusta, me resulta además muy, muy entrañable que 50 años no son nada haya, digamos, que pise tan fuerte, que se haya convertido en una novela con tanta entidad, que en cierta manera El viaje de Marcos sea su precuela, ¿no? A mí me resulta fantástico, la verdad. Pues y estoy muy, muy agradecido por la reacción que está teniendo todo el mundo por redes sociales. Que aprovecho, si nos importa, que diga mi Twitter, que es Óscar Ercam, ¿vale? Las 3 letras de cada apellido, Óscar Ercam, y en Instagram, Óscar Hernández Campano, todo junto. Que bueno, que si me quieren seguir vuestros oyentes, pues será un placer. Claro que sí, además también está la web, oscarhernandezcampano.com, donde ahí puedes encontrar toda la información de todos los libros y la amplia biografía de nuestro autor y invitado. Después la gente nos pregunta que dónde pueden comprar los libros. En las librerías. En las librerías, claro. Claro. Claro, es que nos han preguntado. Sí. Por supuesto, en todas las librerías, si en ese momento no lo tienen, lo piden y en 24, 48 horas se lo servirán. En Madrid tenéis la librería Bercana, que es el corazón de Chueca, pues allí los tienen de sobra, y en cualquier otra librería donde a cada uno le venga mejor, donde prefiera, lo va a encontrar o se lo van a servir sin ningún problema. Diciendo el título, 50 años no son nada, de Óscar Hernández Campano, Editorial Legales. No hay pérdida. Pues yo me lo voy a pillar también para leerlo ese verano. Óscar, en septiembre, cuando acabe el libro... Una reseña. Hazme una reseña y te cuento. Pues te lo agradecería muchísimo, muchísimo, porque la literatura LGTBI necesita realmente muchas reseñas, mucho apoyo. Al final no dejamos de ser un colectivo pequeño, en cierta manera, ¿no? Respecto al resto de la sociedad, y también nuestra literatura pues necesita todo el apoyo posible, siempre será bienvenido. Sí que es verdad. Óscar, un auténtico placer tenerte en ese ratito aquí de radio en Ponte Chueca. Volveremos a hablar dentro de poquito, cuando vayan haciendo cositas, pero muchas gracias por habernos atendido y por estar con nosotros también en este último programa de la temporada. Cuando queráis, ha sido un honor y estoy muy agradecido. Y os mando un abrazo y os deseo felices vacaciones. Igualmente un abrazo enorme, Óscar. Feliz verano. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.